Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a modelar un péndulo múltiple con muchos eslabones y quizás con una masa puntual en el extremo. Lo haremos mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange. Este va a ser el sistema a modelar, donde tiene varios eslabones. Haremos n eslabones, en este caso sería n igual a 3, y las posiciones angulares respecto a la vertical les llamaremos tecta. Tecta 1, tecta 2 y tecta 3. Claro, sí que es verdad que si esto fuera, por ejemplo, un robot articulado, yo tendría un encoder, un sensor, a lo mejor en cada una de las articulaciones, y aunque mi primera medida sí que sería este ángulo, φ1, sería lo mismo, porque yo tendría un encoder, digamos, puesto el 0 en el eje vertical, pero en la siguiente barra, el sensor aquí normalmente tendría, claro, pues puesto el 0, por ejemplo, alineado con la barra anterior. De modo que lo que me mediría mi sensor de ángulo sería el incremento de ángulo comparado con la barra anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría medir un cierto φ2, que bueno, que si positivo es hacia la derecha, pues en este caso sería negativo. Y en la otra articulación, pues lo que yo mediría sería, claro, la desalineación con la barra anterior, y este podría ser un φ3, de modo que tecta 1 sería realmente lo que me leería ese encoder, tecta 2 sería φ1 más φ2 y tecta 3 sería φ1 más φ2 más φ3. Obviamente esto es un cambio de variable trivial y las ecuaciones del movimiento pues se pueden cambiar de tecta a φ como nos plazca. Nosotros lo vamos a hacer con tecta, pero ya digo, para coincidir con los sensores en una aplicación de robótica, seguramente deberíamos hacer este cambio de variable para pasar a incrementos de ángulo respecto a la barra anterior, φ. Esto no tiene la menor importancia desde un punto de vista formal y por lo tanto vamos a olvidarnos de ello y continuar con el modelado. Las posiciones van a ser tecta respecto a esa vertical. Las velocidades angulares derivadas de tecta respecto al tiempo pues serán las omega y las aceleraciones angulares serán pues desde las a y yo tendré pues claro tantas tecta como eslabones, n de ellas, tantas omega como eslabones, que le voy a llamar pues las coordenadas generalizadas q y dot q, las derivadas de q, pues son estas omega 1, omega 2, pero bueno, lo pondré así para que el MATLAB se parezca a la teoría de los Euler-Lagrange. Y luego, pues si yo tengo un motor en estas articulaciones, pues yo podré aplicar un par para acelerar hacia el lado que a mí me apetezca esta articulación. Claro, en un robot totalmente actuado, efectivamente yo tendré un motor en cada una de estas articulaciones y por lo tanto pues vamos a introducir esos pares tau en nuestro modelo, aunque pues si no tengo motor, pues tau será 0. Aquí tengo una variable pues que en caso concreto me da los parámetros constantes a un cierto valor numérico y si es falso a un cierto valor simbólico. Aquí lo tenemos, pues si es un caso concreto pues pongo unas constantes de gravedad, longitudes, masas en el eslabón final, momentos de inercia y coeficientes de fricción y si no pues lo dejo todo en simbólico, la gravedad, la masa al final en la punta, la masa de cada eslabón, la longitud de cada eslabón y luego el momento de inercia de cada eslabón, pues bueno, puedo dejarlo arbitrario si es una forma rara, que tengas pues su momento de inercia calculado con software CAD o lo que sea, o bien, bueno, vamos a suponer que es una barra ideal, ml cuadrado entre 12 es el momento de inercia alrededor del centro de gravedad de una barra unidimensional de longitud L, y bueno, pues vamos a sustituir este J para que haya menos letras y del mismo modo, aunque F podrían ser los coeficientes de fricción, pues en la primera que yo vaya a hacer vamos a poner esta F minúscula todo a 0 para que tengamos menos letras y podamos entender mejor lo que pasa por ahí. Pues vamos con la cinemática y el cálculo de energías potencial y cinética, que será en lo que se basará el modelado Euler-Lagrange. Entonces, primero vamos a ver las ecuaciones que me dan las posiciones. Claro, lo importante para la energía potencial será la posición del centro de gravedad, que en fin, que supondremos que está en el centro de la barra, que ya digo, pues si aquí hubiera motores, etcétera, tal, pues podrían no estar el centro de gravedad en el centro, en el medio, pero bueno, lo tenemos así, ¿vale? Y entonces, pues claro, con estos zeta medidos sobre la vertical y positivos en sentido horario, esto de aquí, por ejemplo,
pues será L1 medios por el seno de tecta 1, ¿vale? Pero luego, claro, esta posición del centro de gravedad pues será lo que es la posición de la articulación, que bueno, pues en horizontal será L1 por seno de tecta 1 más L2 medios por el seno de tecta 2. Aquí tendré el eslabón 3, pues que tendré que sumar a la posición de la articulación con las longitudes completas, L2 seno de tecta 2, esta distancia de aquí, L3 medios seno de tecta 3. Entonces, pues esto es con el seno para el componente X, y si cambio donde pone seno, cambio a coseno, pues tendré los distintos componentes verticales, tanto de las articulaciones en sí como de los centros de gravedad. Ya digo, la posición de las articulaciones realmente no la quiero para nada, pero simplemente es una variable que necesito con las longitudes completas para luego añadirle la media longitud y calcular las posiciones del centro de gravedad, que es lo que aparece en la energía potencial, y las velocidades del centro de gravedad es lo que aparecerá en la energía cinética. Con lo cual vamos a ver cómo lo implementamos esto en MATLAB. Tengo un código de n eslabones y que por tanto estará dentro de un bucle. Aquí lo tenemos. Entonces yo voy a poner posiciones de articulación hasta n más 1. Si aquí tengo 3 eslabones, pues esta va a ser la articulación 1, la articulación 2, la articulación 3 y esta cosa pues realmente sería la posición de la articulación 4 si existiera. Y bueno, pues si no hay articulación pero hay una bola de una cierta masa, bueno, pues calculo como si hubiera una articulación más donde luego no va a haber una barra, sino va a haber una masa puntual. Entonces tengo n más 1 posiciones de articulaciones, n posiciones de centro de gravedad, 1, 2 y 3, puntos rojos ahí en medio, y las velocidades del centro de gravedad. Y entonces pues, lo voy a poner empezando todo a 0 y voy a ir sumando cosas para obtener las distintas posiciones y velocidades, etc. En la primera articulación también voy a poner este funcional de Rayleigh, que luego al derivarlo respecto a la velocidad me dará el par de rozamiento, y entonces pues la potencia disipada por rozamiento en la primera articulación será, pues claro, el coeficiente de fricción F1 por la velocidad al cuadrado. Y lo que pasa es que, bueno, pues hay que poner aquí un 0,5, etcétera, para que salgan las cosas, para que luego al derivar salga fuerza por velocidad en las ecuaciones posteriores. Bueno, pues voy a meter eso aquí y luego, claro, iré sumándole cosas con las fricciones en cada una de las articulaciones 2 y 3. Entonces, pues aquí tengo un bucle desde la articulación 1 hasta la n más 1, donde, claro, pues primero calculo posición de articulación, pero claro, la primera, como la tengo definida, que este punto va a ser el 0, 0, mi origen del sistema de coordenadas, pues entonces esta no hay que calcular nada. Voy a calcular de la 2 en adelante. Entonces, si estoy de la 2 en adelante, pues la posición de la articulación sí que va a ser la posición de la articulación anterior más la longitud de la aceleración anterior por el seno y el coseno, el seno en horizontal, el coseno en vertical, del ángulo anterior. La posición de la articulación 2 es la posición de la articulación 1 más L1 seno de tecta 1. Y eso me da la posición de esta articulación que he numerado como articulación 2. Lo de I menos 1 tal, pues depende, claro, si a esto le llamara articulación de la derecha del eslabón 1 y la numerara con 1, pues entonces donde pone I menos 1 sería I, ¿vale? Esto ya pues no hay una única forma de programarlo, ¿vale? Bien, pues ya tenemos aquí esta posición de articulación y luego, pues claro, voy sumando la articulación 3, L2 seno de tecta 2 y la articulación 4, digamos, L3 seno de tecta 3 y en vertical el coseno. Bueno, pues con todo esto tengo las posiciones de las articulaciones y en todas menos en la masa colgando habrá una fricción donde yo pondré pues la diferencia de velocidades angulares. Si las velocidades angulares de tecta 1 y tecta 2 son la misma, pues todo gira rígidamente, y si hay diferencia en velocidades angulares, pues ahí habrá pérdidas por fricción, y esto es lo que le sumo a este término de Rayleigh, que luego me servirá para modelar el rozamiento. Y claro, pues en la última barra n más 1, en la masa puntual, la bola esta,
pues ahí no hay rotación, no hay fricción por rozamiento. Y ahora voy con las posiciones del centro de gravedad, que es, claro, pues la posición del centro de gravedad I es la posición de la articulación I, que realmente es el extremo, digamos, izquierdo del eslabón, así por lo menos en esta figurita, claro, más mi propia longitud dividida por 2 por el seno de mi propio ángulo. Entonces, pues aquí tengo mi longitud dividida por 2 por el seno del propio ángulo en horizontal y el coseno en vertical. Con lo cual, pues ya tengo la posición del centro de gravedad. ¿Cuál es la velocidad del centro de gravedad? La posición del centro de gravedad es función, claro, de las Q sub i de los ángulos tecta. Entonces, pues por regla de la cadena, si yo tengo una función posición c de g que depende de Q, que realmente son de los, digamos, que son tecta, y los tecta a su vez dependen del tiempo, pues la regla de la cadena me dice que tendré que hacer la parcial de esta posición respecto a sus argumentos por la derivada respecto al tiempo de dichos argumentos. Y claro, esto son precisamente por definición el vector de omegas, digamos, que le he llamado dot q, precisamente para que todo cuadre con las notaciones teóricas. Bueno, pues estas derivadas parciales respecto a todos los elementos de q, cada uno por su velocidad angular, me da la velocidad del centro de gravedad, la energía potencial. Pues es claro, pues la energía potencial de los eslabones anteriores más la masa del eslabón I que esté considerando hasta el último, digamos, luego pondremos la punta al final. Masa por gravedad por la altura, el componente 2 de la posición del centro de gravedad y le pongo un simplify por ahí. Y la energía cinética, pues le pongo otro simplify de la energía cinética de los eslabones anteriores más, pues claro, pues un medio de la masa por velocidad del centro de gravedad al cuadrado. Esta sería la energía cinética de traslación de ese sólido, de ese objeto, de ese eslabón. Y luego la energía cinética almacenada por rotación de ese eslabón del robot será, claro, pues un medio del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Con lo cual voy sumando, acabando el bucle y bueno, cuando estoy en el n más 1, que vale 4, mi variable del bucle, bueno, estoy en la masa final y entonces pues la velocidad de la punta pues es la posición de esa articulación 4, de esa última que realmente no es articulación, pues sus derivadas parciales respecto a los ángulos por las velocidades angulares. Y la energía potencial le sumo pues la masa del final por la gravedad, por esa posición vertical, y la energía cinética 0,5 por la masa del final por esa velocidad de la punta, esta de aquí, que he calculado mediante esta expresión. Con lo cual ya tengo la energía potencial y cinética y, por ejemplo, en este robot donde yo solo he puesto dos articulaciones, esto no estaría, tendría aquí una bola al final y ya está. Pues aquí tengo, el primer eslabón está en 0 y se junta en este punto con el segundo y en este punto con el tercero. Claro, si estuviera en un caso concreto lo compilaría a numérico sustituyendo valores de longitudes, ¿vale? Pero aquí no estamos por ahora. La posición del centro de gravedad, pues claro, es pues los senos y el coseno, digamos, del ángulo por la mitad de la longitud. Y luego pues el seno y el coseno barra entera por la mitad de la longitud siguiente. Y la energía cinética, bueno, pues salen cosas, claro, de masas, longitudes al cuadrado y velocidades angulares al cuadrado. Toda esta expresión en función de las distintas masas de cada eslabón y de la masa final y funciones trigonométricas. Y esta es la energía potencial. Y vamos a ver, por ejemplo, pues que este código, pues claro, me funciona, pues si pongo 3 eslabones, que sería la foto en concreto. Aquí tenemos la primera articulación, la segunda, la tercera y luego ya la cuarta, digamos, que es realmente la punta, la que cuelga MF. Y bueno, pues son todos estos L por el seno. Y el centro de gravedad, pues es pues lo mismo que arriba, pero el último L pues dividido por 2. Y la energía cinética pues ya sale pues un montón de cosas. Lo hago más pequeño para que sale ahí una longaniza, igual que la energía potencial, ¿vale? Con lo cual, pues ya tenemos todo preparado para
hacer las ecuaciones del movimiento, de Euler-Lagrange, etcétera, pero como ya me he alargado suficiente, vamos a concluir aquí este vídeo. ¿Vale? En este vídeo hemos planteado el problema de un robot de n eslabones. Hemos visto la geometría de senos y cosenos, etcétera, y también hemos contemplado que en muchas aplicaciones yo tendré un encoder que me dará el incremento de ángulo respecto a un sistema de referencia fijado en el eslabón anterior. Pero bueno, pues es un cambio trivial y una vez visto todas estas consideraciones sobre cuál es la posición en el plano XY de los distintos centros de gravedad y de la masa del final, hemos necesitado la de las articulaciones para poder calcular la de los centros de gravedad, pues una vez tengo estas posiciones, pues claro, formando los grados de libertad Q y dot Q, hemos ido formando los términos de rozamiento con la diferencia de velocidad de cada uno de los eslabones, los términos de energía potencial con mg y la posición vertical, los términos de energía cinética traslacional por velocidad del centro de gravedad al cuadrado por 0,5 masa y rotacional, velocidad angular al cuadrado por 0,5 inercia, y con todo ello hemos construido las energías cinética potencial y la cinemática de velocidades de centro de gravedad y de la punta que son necesarias para el modelado Euler-Lagrange. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.